Tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Muchas gracias por acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, ¿me podría, por favor, indicar su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? ¿Cómo no? Mi nombre es Carlos Alejandro Velázquez Rey. Mi edad es 70 años, sexo masculino, superior incompleta, mi grado de instrucción. Ya. Bien, empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mm, Bueno, económicamente uno de los grandes problemas que se vivió época de Fujimori y que él tuvo que agudizar de repente en algún momento ese tema fue la inflación. Veníamos con una inflación galopante de varios miles de porcentaje, producto del gobierno anterior, que efectivamente había sido el de Alan García, dos muy buenos años el de Alan García, pero algunas medidas que tomó y que no voy a decir que fue un boicot, pero sí lo golpearon bastante, ¿no? Y eso es lo que recibe Fujimori, como digo, varios miles de inflación. El crédito se nos había recortado, el crédito internacional, producto de que el gobierno anterior también dispuso pagar solamente el 10% de la deuda, ¿no? Y los bancos internacionales nos cortaron el crédito. A nivel económico, eso era uno de los principales problemas. Otro de los problemas a nivel eh, me dijiste, económicos, Político y social. sociales, Ujú. ¿no? El conflicto armado que teníamos con Sendero Luminoso, que venía desde la época de la UNDE, ¿no? Que no se percató de ese gobierno porque él no lo consideró terrorismo en su momento y después creció no solamente Sendero, creció el movimiento revolucionario Tupac Amaru, empezaron los asesinatos selectivos, y todo el Perú, no solamente Lima, eh, era un caos. Esa era la situación social, ¿no? Y adicionalmente, económica, social y política, pues se venía como digo, de gobiernos corruptos, ¿no? Que dicho sea de paso, el de él también lo fue, pero había habido mucha corrupción en los gobiernos anteriores e inclusive durante su mismo periodo, porque en el año 92, sí, 92 él da un autogolpe, ¿no? Cierra el Congreso y comienza a gobernar solamente mediante decretos supremos y agudiza todavía la crisis política él mismo, ¿no? Hasta que tuvo que retirarse por todas las cosas que les encontraron, ¿no? Ese era el escenario durante el gobierno de Fujimori. Ok, ok, ¿Tuvo cosas buenas? Sí, tuvo cosas negativas también, ¿no? claro. Definitivamente. Claro. Bien, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué es que estas fueron o no efectivas? A ver, cosa curiosa, la primera medida y que a la luz de la historia, porque no solamente es eso, a la luz de la historia dio resultados, fue el famoso Fujichop. Y cosa curiosa, él sale a la palestra anti-shock económico. Él Ya, competía en ese momento con Vargas Llosa. Vargas Llosa, eh, dentro de su programa estaba un choque económico, un ajuste. El ingeniero Fujimori, candidato en ese momento, decía no, era anti-shock, pero la primera medida económica que toma a través de su ministro, Hurtado Miller, fue lanzar un paquete, ahí quedaron los famosos paquetazos, un paquete económico y que terminó con una frase de Hurtado Miller diciendo que Dios nos ampare después del shock, ¿no? Esa fue la medida económica. Resultó efectiva a la luz de la historia, sí, porque al cabo de unos años se logró controlar la inflación, que te decía, había sido varios miles, al volver a estándares de 20 años atrás, ¿no? Y claro. posteriormente los gobiernos, se han tenido algo bueno, es que han conservado un rumbo económico con una independencia que, dicho sea de paso, está enmarcado entre la Constitución de algún tipo de instituciones como el Banco Central de Reserva, manejado estrictamente por profesionales y técnicos,
y que es lo que nos mantiene como estamos hasta ahora, ¿no? Después Ya, de casi 30 años. ya, bacán. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? A ver, que recuerde, él implementó eh, Foncodes, si mal no recuerdo, sí, Claro, implementó Foncodes, que era un organismo que lo que hacía era vivienda, ayudar a tener viviendas, a controlar para los más necesitados, ¿no? También dentro de las medidas sociales de ayuda estuvieron, desarrolló o amplió una medida que la tomó Barrantes Lingán, exalcalde de Lima, muchos años antes, que era el vaso de leche para los niños, eh, en edad escolar, era obligado. Y él lo amplió ya no solamente a lo que era el vaso de leche, sino a la alimentación, ¿no? En los colegios después nacieron las famosas ollas populares, ¿no? Y que ese es, mediante la comunidad se reunía, también estaba subvencionado, ¿no? Es más o menos que las medidas con las que ayudó también a las clases sociales, ¿no? Independientemente de, bueno, comenzar los saneamientos de terrenos, dar terrenos también, dicho sea de paso, bueno, que ese es, ha sido una forma de clientelismo político toda la vida también, ¿verdad? No es un tema solamente de soy bueno por esto, ¿no? Pero claro, esas fueron una de las medidas en cuanto a lo social. ok, Otra de las medidas sociales, parte de la pobreza era también el haberse abandonado el cultivo y producto de terrorismo, ¿ah? Entonces, como consecuencia, también combatió el terrorismo tremendamente. Es algo que hay que reconocerlo y por lo cual todo el mundo le agradece, ¿no? Dicho sea de paso. claro. Sí, justamente la siguiente pregunta está relacionada con ello. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Eh, Fueron sumamente interesantes, sigo sumamente interesantes porque, a ver, la época del terrorismo, lo primero es que, como digo, y la he vivido, daba miedo salir a la calle, porque tú no sabías en qué momento un carro estacionado volaba, ¿no? En el Claro, lugar donde yo trabajaba, oficinas, me volaron una vez una oficina. O sea, comenzaron primero, bueno, el efecto del terrorismo es terror, ¿no? claro. Pero después comenzaron como digo, los asesinatos, y te estoy hablando de Lima, ¿no? En provincia es mucho más, pero valgan verdades, mientras no lo siente el gobierno central, ¿no? No pasa Eh, nada. no digo que pase desapercibido, pero no le da la misma importancia. Cuando llegó a Lima, ahí sí, y fueron fuertes contra el terrorismo. Empezó la lucha armada. Dicho sea de paso, a ver, como dicen en la guerra, justo pagan por los pecadores, ¿no? Hubo mucho abuso de los derechos humanos, ¿no? Murió mucha gente que no tenía por qué, quizás, ¿no? Empezaron, pues, ni siquiera había juicios, sino simplemente matanzas, ¿no? Había gente que capturaban terroristas y los tiraban de un avión, y te lo puedo decir, pues lo conozco, ¿no? Que fueron un abuso, sí, pero que independientemente logró combatir, no solamente respondió terror con terror, ¿ah? Respondió terror con fuerza y resultó, ¿no? Aquí no había conversación ni había contemplaciones, ¿no? Y, y también comenzar a romper el adoctrinamiento, ¿no? Porque sí, eh, la cosa era, ibas a provincia, el mismo Lima, ¿no? Y tenías escuelas de terrorismo donde enseñaban a criaturas, ¿ah? O sea, desde niños. Secuestraban a los niños y los adoctrinaban. Ese era, y a Dios gracias también hizo un trabajo no solamente de inteligencia, ¿no? Inclusive con la policía hizo un trabajo eh, de seguimiento y de inteligencia con la policía. Me acuerdo Jiménez, que fue el que logra capturar a Abimael Guzmán,
a través de la historia vemos de que no fue un tema de, no fue una suerte, ¿no? Ni un soplo. Fue es seguimiento durante meses, casi un año, lograron dar con él, lo capturaron, ¿no? Y ahí comienza el desmoronamiento de Sendero. Lo mismo sucedió con el movimiento revolucionario de Tupac Amaru y la develación, por ejemplo, de la toma de la embajada de Japón, ¿no? Que también la hicieron, eso sí fue conjuntamente más con el ejército y no con la policía, pero que han sido considerados en el mundo uno de los actos antiterroristas más efectivos y eficientes, ¿no? Entonces, tampoco es que podamos decir, oye, lo combatió? Sí. ¿Lo combatió bien? Sí. Ahora podemos vivir con cierta tranquilidad y es gracias y la gente lo recuerda, ¿no? Por eso, a pesar de tantas cosas negativas que tuvo, todavía hay gente que cree en el fujimorismo, ¿no? Esa es la verdad. Claro. Es Bien, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué así es. opina sobre esta política? A ver, para empezar, yo creo, en lo particular, creo en el control demográfico, ¿no? El problema durante la época de Fujimori, lo que no creo es de que lo tengas que hacer mano militar, ¿no? Porque yo sí creo, si es un control avisado, perfecto, consentido, perfecto, pero sobre todo en las zonas de sierra central y todo ello, no se le informaba, simplemente se esterilizaban las mujeres. Que bien es cierto, y son mujeres que pueden tener 4, 5, 6 hijos, ¿no? Pero eso no te da derecho a no informar de que la estás esterilizando. Ese fue que a la final ese es parte de un atentado contra los derechos humanos, ¿no? En lo particular, como digo, creo en el control demográfico, creo en el control de la natalidad, pero como un tema informado, con sentido, ¿no? No un tema abusivo, que es lo que se dio, porque ya faltamos, pues, como digo, a los derechos humanos de las personas, ¿no? Claro. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? ¿Cómo no? El, eso fue escandaloso, escandaloso, porque lo que se hizo fue sobornar y comprar editoriales. La prensa estuvo, primero se comenzaron a crear una serie de prensa que se le llamaba la prensa chicha, una prensa que más parecían pasquines que prensa, para resaltar las cosas positivas del gobierno y ocultar todas las malas, lo cual no está mal, pero comenzaron Claro, también a comprar conciencias, ¿no? A comprar conciencias, a sobornar y comprar editoriales. Entonces, eh, eso fue uno de los motivos de la caída, porque se ha visto, no es que se ha visto en videos, ¿no? Por un personaje muy oscuro que era Vladimiro Montesinos, que era el brazo derecho de Fujimori, ¿no? Y el gobernante en la sombra, como le llamaban, que claro, compraba las editoriales, compraba los periódicos, ¿no? Y los diarios solamente hablaban de lo que él quería que hablaran, ¿no? Y comenzar también a atacar a los enemigos políticos, ¿no? A desterrarlos. Fue una campaña de demolición al adversario, ¿no? Y de ensalzamiento al gobernante, pero todo comprado. claro. Esa fue la verdad, eso es lo que hizo con Ok. la prensa. Bien, bien, bien. Como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A ver, cuando justamente hablábamos del tema de la prensa y las pruebas, porque se esgrimieron pruebas, se comenzaron a filtrar videos. El famoso Vladimiro Montesinos, ¿no? Tenía filmación de todo lo que hacía. Tenía filmación de todos había la famosa salita del 5, como le llama el Sistema Nacional de Inteligencia, o Inteligencia Nacional. Ahí citaba a las personas y ahí las compraba, ahí las comprometía y ahí les pagaba.
Entonces, se filtra, lo primero que se filtra es un video donde está comprando una la editorial de Kurt Ward, para empezar, no solamente editoriales, también compraba políticos, ¿eh? De Kurt Ward, después también de la Expreso, ¿no? Que era un diario de gran circulación, también lo compraba, ¿no? Lo compró y aparece ahí Carmen del Solar, me acuerdo, comprando, era uno de los dueños, hipotecando, ¿no? Las ideas. Eso fue el primer detonante, ¿no? Comenzó, los partidos políticos ya comenzaron a mostrar un poco más de eso, y eso fue a las finales. Fuera de ello, también comienza a saltar el tema, venía de un autogolpe, de cerrar el Congreso, ¿no? De comenzar a perseguir denodadamente al enemigo político, y cuando encuentran lo primero que encontraron que fue esto, la respuesta de los partidos, sobre todo los perseguidos, fue también un tema de defensa, ¿no? Y comenzar a sacar todas las cochinadas y las porquerías que había y que estaban escondidas, porque no se hablaba de corrupción. Veníamos a ver de un autogolpe, pretendió un tercer gobierno, ¿no? Mostrabas la casa de Montesinos porque salió en video la casa de Montesinos, baños con incrustaciones de oro, ¿ah? Entonces, cuando comienza, inclusive él sale en un carro, ¿no? A buscar a Montesinos, pero lo que realmente no quería encontrar a Montesinos, lo que quería encontrar era los famosos Vladivideos, muchos de los cuales aparecieron y muchos de los cuales nunca se supo qué fue, Claro. ¿no? Entonces, la presión mediática fue tan grande que viajó a Japón y ahí renunció, ¿no? Renunció por fax, como dicen, porque ya lo bueno, en otras palabras, se le quería vacar a pesar que no teníamos Congreso. Pero sí, eso fue lo que determinó su caída, ¿no? La angurria del poder, la corrupción, ¿no? Y la evidencia, porque a la final es lo que se tuvo, es la evidencia tremenda de lo que era la corrupción, ¿no? A pesar de eso, como digo, dentro de las cosas positivas que hizo y que fue el combate al terrorismo, con todo el atentado a los derechos humanos que hubo, la gente lo recuerda, porque como ahora es, el principal problema es la inseguridad en estos Claro. momentos, ¿no? En ese momento era el terrorismo, y era parte de la inseguridad también, ¿no? El terrorismo, la economía y todos aquellos problemas que surgieron en su momento, los logró controlar. Eso es verdad. ¿Que costó? Que costó ajustarse y en determinado momento caer en mayor pobreza, sí, pero fue el costo social. El costo social fue muy alto, como en todo choque, pero el tema del combate al terrorismo, que fue lo que mejor manejó, inclusive con jueces sin rostro, porque se tenía miedo Mm, de poder sentenciar a terroristas, pero los jueces sin rostro, porque salían con pasamontaña, los jueces a sentenciar, porque todo el mundo estaba amenazado. Eso es lo claro. que recuerda la gente, ¿no? Que fue Mm, un gobierno corrupto, fue un gobierno corrupto, ¿no? Definitivamente. Pero hay cosas, como en todo gobierno, hay cosas buenas y malas, ¿no? Quizás hubo más cosas malas, pero de lo bueno que tiene, la gente lo recuerda. Eso es verdad. claro. Pero es lo que hizo caer a la final, lo que sí lo hizo caer fue la corrupción, ¿no? La corrupción, la compra de los medios, ¿no? Eso fue lo que lo hizo caer. Ok, estimado Carlos, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco bastante que hayas permitido realizar esta pequeña entrevista que de una u otra forma va a permitir que desarrolle un trabajo dejado en un curso de la universidad como tal, ¿no? Muchas gracias. Encantado de haberte podido o haber podido colaborar contigo, Eder. Un gusto, muchas Listo. gracias. Bacán, También, hasta gracias. luego. Chao.